Hola, bienvenidos otra vez a Español Talk. Hola a todos. Estamos muy contentos de que estéis aquí con nosotros hoy. Yo soy Sara Marte. Y yo soy Emilio. Hacemos estos vídeos para ayudaros a practicar español de una manera divertida y fácil. Por favor, si os gustan nuestros vídeos, ayudadnos dando like y suscribiéndoos. Nos ayuda muchísimo. Sí, de verdad que sí. Muchas gracias. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, Sara? Hoy vamos a hablar de algo muy común, algo de lo que todo el mundo habla. El tiempo. Entonces, Emilio, ¿cómo estás hoy? Estoy muy bien, gracias, Sara. ¿Y tú? Estoy genial. Estoy un poco cansada, pero bien. Oh, ¿por qué estás cansada? ¿Tuviste un fin de semana ocupado? Sí. El sábado fui a dar un paseo largo por el Parque del Retiro. Fue muy agradable. Eso suena encantador. ¿Qué hiciste el domingo? El domingo limpié mi apartamento. Fue muy aburrido, pero ahora está muy limpio. Te entiendo. Yo también limpié mi apartamento el domingo. Pero por la noche vi una película. ¡Oh, qué película! Era una comedia antigua. Fue muy divertida. Me reí mucho. ¡Qué bien! Necesito ver una película divertida el próximo fin de semana. Sí, deberías. Es bueno para ti. Bueno, el tiempo es un tema muy popular, ¿verdad? ¿Lo es? Es un tema muy fácil para conversaciones informales. Puedes hablar del tiempo con cualquiera, con tu vecino, con un compañero de trabajo o con un amigo. Es verdad. Es un tema seguro. Entonces empecemos con hoy. ¿Qué tiempo hace hoy, Sara? Bueno, hoy hace muy buen tiempo. Hace sol, Sí, hace sol y hace calor. No hace demasiado calor ni demasiado frío. ¿verdad? Es un día cálido y soleado. Me gustan los días así. El cielo está azul y solo hay unas pocas nubes blancas pequeñas. A mí también. Prefiero los días soleados. No me gusta mucho la lluvia. Oh, a mí no me importa un poco de lluvia. A veces la lluvia es agradable. ¿De verdad? ¿Por qué? Cuéntame más. Bueno, me gusta el sonido de la lluvia en la ventana. Es relajante. Es un sonido tranquilo. Y después de la lluvia, el aire está muy limpio y fresco. Todo se ve verde y limpio. Ah, es verdad. El aire está fresco después de la lluvia. Pero no me gusta salir cuando está lloviendo. Me mojo. Mis zapatos se mojan. Mi pelo se moja. No es cómodo. Por eso tenemos paraguas y chubasqueros, Emilio. Lo sé, pero siempre me olvido el paraguas. Tengo 3 paraguas en casa, pero siempre están en casa, no conmigo. Necesitas estar más preparado. Quizás pon un paraguas pequeño en tu bolso. Esa es una buena idea. Intentaré acordarme. Entonces, ¿qué otras palabras podemos usar para el tiempo? Bueno, para el sol, podemos decir que hace sol o está soleado. Para la lluvia, decimos que está lluvioso o que llueve. Vale, soleado y lluvioso. ¿Y cuando hay mucho viento? Entonces hace viento o está ventoso. Es un día ventoso. En un día ventoso, puedes ver los árboles moviéndose. Puedes sentir el viento en la cara. ¿Y cuando hace mucho frío y cae agua congelada blanca del cielo? Eso es nieve. Cuando nieva, está nevado. La nieve es blanca y fría. A los niños les encantan los días nevados, porque pueden jugar en la nieve. Entonces, soleado, lluvioso, ventoso, nevado. Esas son fáciles. Lo son. También tenemos nublado. Eso es cuando hay muchas nubes en el cielo. No puedes ver el sol o solo puedes ver un poco de sol. Oh, como ayer. Ayer estuvo muy nublado. Pero no llovió. El cielo estuvo gris todo el día. Sí, fue un día nublado ayer. Y a veces hay niebla. Eso es cuando hay una nube espesa cerca del suelo. Es difícil ver lejos. No me gustan los días con niebla. No puedo ver nada cuando conduzco. Tengo que conducir muy, muy despacio. Sí, necesitas tener mucho cuidado cuando hay niebla. Puede ser peligroso. Entonces, hablemos de la temperatura. ¿Cómo describimos cuánto calor o frío hace? Decimos que hace calor, hace cálido, hace fresco o hace frío.
¿Puedes darme un ejemplo de cada uno? Claro. En verano normalmente hace calor. Llevas una camiseta y pantalones cortos. Hoy hace cálido. Es cómodo. En otoño a menudo hace fresco. Necesitas una chaqueta ligera. Y en invierno hace frío. Necesitas un abrigo caliente, una bufanda y guantes. Vale, entonces en el desierto hace mucho calor. En la playa en un día bonito hace cálido. En un día nublado de otoño hace fresco. Y en las montañas en invierno hace mucho frío. Ejemplos perfectos, Emilio. Gracias. Entonces, ¿cuál es tu estación favorita, Sara? Mi estación favorita es el otoño. ¿De verdad? ¿Por qué el otoño? A la mayoría de la gente le gusta el verano. Me encanta el aire fresco y fresquito del otoño. Me encantan los colores de las hojas. Las hojas de los árboles cambian de color. Son rojas, naranjas y amarillas. Es muy bonito. Y el tiempo no hace demasiado calor ni demasiado frío. Es perfecto para pasear. Eso suena bien. Creo que mi estación favorita es el verano. Porque te encanta el tiempo caluroso. No, no por el tiempo caluroso. A veces hace demasiado calor. Me gusta el verano porque los días son largos. El sol se pone muy tarde. Puedo ir a pasear después de cenar. Todavía hay luz. Me encanta eso. Oh, ese es un buen punto. Los días largos de verano son muy bonitos. Tienes más tiempo para hacer actividades. Exacto. ¿Y qué tal la primavera? ¿Cómo es la primavera? La primavera es encantadora. Viene después del invierno. El tiempo se vuelve más cálido. La nieve se derrite. Las flores empiezan a crecer. Ves muchas flores bonitas. Tulipanes, narcisos. Es una estación feliz. Se siente como un nuevo comienzo. ¿Y el invierno? ¿Te gusta el invierno? Me gusta el invierno por poco tiempo. Me gusta cuando nieva. Una Navidad blanca es muy bonita, pero no me gustan los inviernos largos y fríos. Me canso del frío. No me gusta llevar ropa pesada todos los días. Te entiendo. Yo siento lo mismo. Un poco de nieve es bonito, pero demasiado frío es difícil. Conducir con nieve también es difícil. Sí, lo es. Entonces, Emilio, ¿qué tiempo hizo la semana pasada? ¿Te acuerdas? La semana pasada fue muy extraña. El tiempo cambió cada día. Fue como 4 estaciones en una semana. Así fue. El lunes hizo cálido y sol. Recuerdo que no llevé chaqueta. Sí, y el martes hizo mucho viento. Muchísimo viento. Recuerdo que mi sombrero salió volando con el viento el martes. Tuve que correr detrás de él. Oh, es verdad. Fue muy divertido. Y el miércoles hizo frío y llovió todo el día. No fue solo un poco de lluvia, fue mucha lluvia. Me quedé en casa el miércoles. Bebí té caliente y leí un libro. Fue un buen día para estar dentro. Eso suena como un día lluvioso perfecto. ¿Y el jueves? ¿Qué tiempo hizo el jueves? El jueves hubo niebla por la mañana. Solo podía ver unos pocos metros delante de mí, pero por la tarde salió el sol y la niebla desapareció. Hizo bueno por la tarde. Y el viernes fue un día precioso. Hizo sol y calor, igual que hoy. Sí, el viernes fue perfecto. Entonces, el tiempo no es siempre el mismo. Cambia cada día, a veces cada hora. Cambia mucho. Por eso hablamos de él tanto. Siempre es diferente. Hablemos de preguntas. ¿Qué preguntas podemos hacer sobre el tiempo? La pregunta más fácil es, ¿qué tiempo hace? ¿Sí? ¿Qué tiempo hace? ¿O qué tiempo hace hoy? ¿O qué tiempo hace fuera? También podemos preguntar, ¿hace calor fuera? ¿O hace frío? ¿O está lloviendo? ¿Hace sol? ¿Está nevando? ¿Y cómo respondemos? Puedes decir sí, hace calor o no, no hace frío. Por ejemplo, ¿hace sol? Sí, hace sol. ¿Está lloviendo? No, no está lloviendo. También puedes decir, no, no llueve. ¿Y qué tal el futuro? ¿Cómo podemos preguntar sobre el tiempo de mañana? Puedes preguntar,
¿Qué tiempo hará mañana? ¿Qué tiempo hará mañana? Esa es una buena pregunta. Es un poco más difícil. También puedes preguntar, ¿va a llover mañana? Eso es muy común. ¿Y cómo respondemos? Puedes responder con, creo que hará sol, o la previsión del tiempo dice que lloverá. La previsión del tiempo. Esas son las noticias sobre el tiempo futuro en la tele o en tu móvil. Sí, mucha gente mira la previsión del tiempo cada mañana. Quieren saber qué ponerse. Yo la miro en mi móvil. Quiero saber si necesito una chaqueta o un paraguas. Es muy útil. Eso es muy inteligente. Estás aprendiendo, Sara. Gracias. Entonces, ¿qué haces en un día muy caluroso? ¿Qué actividades? En un día muy caluroso, me gusta ir a la piscina. El agua está fresca y agradable. O como helado. Me quedo a la sombra. No me gusta pasear bajo el sol cuando hace demasiado calor. A mí me gusta beber agua fría y sentarme delante de un ventilador. O voy a un centro comercial con aire acondicionado. Esa es una buena idea. El centro comercial está fresco. ¿Y qué haces en un día muy frío? En un día muy frío, llevo un abrigo grueso y un gorro caliente. Bebo chocolate caliente. Me siento cerca del radiador. Veo la tele bajo una manta caliente. Eso suena acogedor y cómodo. Lo es. Entonces, Emilio, ¿crees que lloverá mañana? No lo creo. El cielo está muy despejado hoy. Creo que mañana hará sol otra vez, pero quizás un poco más fresco. Espero que tengas razón. Quiero ir al parque otra vez. Quiero jugar al fútbol con mis amigos. Eso suena divertido. Estoy segura de que te lo pasarás bien. ¿Y qué tal el tiempo extremo, como una tormenta o truenos y relámpagos? Oh, ese es un tema más grande. Una tormenta es un tiempo muy fuerte con mucho viento y lluvia. A veces oyes truenos, ese es el sonido fuerte, y ves relámpagos. Esa es la luz brillante en el cielo. Me dan un poco de miedo las tormentas. El sonido es muy fuerte. Es fuerte, pero normalmente es seguro dentro de un edificio. Es importante quedarse dentro durante una tormenta. Sí, es verdad. ¿Y qué tal una brisa? ¿Es una brisa lo mismo que el viento? Esa es una buena pregunta. Una brisa es un viento ligero. Es agradable, no es fuerte. Pero el viento puede ser fuerte. Un viento fuerte puede ser peligroso. Entonces, una brisa es agradable, pero un viento fuerte no siempre es agradable. Correcto. En un día caluroso, una brisa fresca es muy agradable. Hablemos del tiempo en diferentes países. ¿Es el tiempo igual en todos los países? Oh, no, es muy diferente. En países como Tailandia o Brasil, a menudo hace calor y hay humedad. Húmedo significa que hay mucha agua en el aire. Y en países como Canadá o Noruega, a menudo hace mucho frío y nieva en invierno. Sí, y en algunos países como Inglaterra, a menudo está nublado y lluvioso. Allí hablan del tiempo todo el tiempo. Creo que necesitaría un paraguas todos los días en Inglaterra. Probablemente. Entonces, cuando viajas, necesitas comprobar el tiempo de ese país. Eso es muy importante. Necesitas meter en la maleta la ropa adecuada. Exactamente. Si vas a un país caluroso, metes camisetas y pantalones cortos. Si vas a un país frío, metes un abrigo caliente y guantes. Entonces el tiempo es importante para viajar, para la ropa, para las actividades, para todo. Lo es. Por eso es un tema tan útil de lo que hablar. Practiquemos un pequeño diálogo. Imagina que soy tu vecino. Te veo fuera. Digo, buenos días, Sara. Bonito día, ¿verdad? Y yo digo, sí, es un día precioso, muy soleado y cálido. Entonces yo digo, espero que se quede así para el fin de semana. Quiero hacer un picnic. Y yo digo, eso suena bien. Creo que el tiempo estará bien. La previsión es buena. Perfecto. Esa fue una conversación muy natural. Lo fue. Ya ves, es fácil. ¿Y qué tal una situación diferente? Es un lunes lluvioso por la mañana. Te veo en la parada del autobús. Digo, oh, qué día tan lluvioso. Y yo digo, lo sé. No me gustan las mañanas de lunes, y la lluvia no ayuda. Sí, es un comienzo difícil de la semana.
¿Tienes paraguas? Y yo digo, sí, tengo uno hoy. Me acordé. Muy bien. Estabas aprendiendo de mí, Sara. Lo estoy. Entonces, podemos hablar del tiempo en muchas situaciones diferentes. Es un tema muy flexible. Y nos ayuda a empezar una conversación. Nos ayuda a conectar con la gente. Esa es una forma bonita de decirlo, Emilio. Nos ayuda a conectar con la gente. Así que todos practicad esto. Hablad del tiempo con alguien hoy. Es buena práctica. Sí, por favor, intentadlo. Podéis hacerlo. Sara, hemos hablado de tantas palabras sobre el tiempo. Mi cerebro está lleno. Es mucha información. Quizás deberíamos ir más despacio y repasar algunas de las palabras clave. Hagamos un pequeño repaso de vocabulario. Esa es una gran idea. Nos ayudará a recordar. ¿De qué palabras deberíamos hablar primero? Empecemos con la palabra temperatura. Usamos esta palabra mucho. Temperatura. Sí. La temperatura nos dice cuánto calor o frío hace. Eso es. Es una medida. Medimos la temperatura en grados. Por ejemplo, hoy hace 22 grados. Esa es una temperatura cálida. Y si hace 35 grados, esa es una temperatura muy calurosa. Si hace 5 grados, esa es una temperatura fría. Perfecto. Entonces, puedes preguntar, ¿qué temperatura hace hoy? Y puedes responder, hace 22 grados. Exactamente. La siguiente palabra es muy útil. Previsión. La previsión del tiempo. Me encanta esta palabra. Miro la previsión cada día. ¿Qué es una previsión? Una previsión es una predicción. Nos dice el tiempo futuro. Entonces, la previsión del tiempo nos dice si hará sol o lloverá mañana. Sí. Por ejemplo, puedes decir, la previsión del tiempo es buena para el sábado. Podemos hacer nuestro picnic. O la previsión dice que hará frío la semana que viene. Bien. Ahora, hablemos de diferentes tipos de lluvia. Tenemos la palabra llovizna. Llovizna. ¿Qué significa llovizna? ¿Es lo mismo que lluvia? Es un tipo de lluvia, pero es lluvia muy ligera. La llovizna no es fuerte. Las gotas de agua son muy pequeñas. No siempre necesitas un paraguas para la llovizna. Oh, entiendo. Entonces, si está lloviznando, está lloviendo, pero solo un poco. No es un problema. Sí, puedes decir, no está lloviendo fuerte. Solo está lloviznando. Me gusta esa palabra. Suena suave. ¿Cuál es el opuesto de llovizna? El opuesto es un aguacero o un chaparrón. Un aguacero es lluvia muy, muy fuerte. Cae mucha lluvia en poco tiempo. Oh, en un aguacero. Definitivamente necesitas un paraguas. Y probablemente necesitas esperar dentro unos minutos. Exactamente. Por ejemplo, estábamos paseando en el parque cuando de repente hubo un aguacero. Nos mojamos mucho. Vale, entonces tenemos llovizna para lluvia ligera y aguacero para lluvia fuerte. Ahora, hablemos del viento. Ya conocemos ventoso, pero hay otra palabra. Brisa. Una brisa. ¿Es fuerte una brisa? No. Una brisa es un viento ligero y suave. Es agradable y bonito. En un día caluroso, una brisa fresca se siente maravillosa. Entonces, si el viento es fuerte y mueve mucho los árboles, decimos que hace viento. Pero si el viento es suave y ligero, podemos decir es un día con brisa. O hay una brisa agradable. ¿Sí? Esa es una forma muy buena de explicarlo. Puedes decir, me encanta sentarme aquí. Hay una brisa encantadora. Vale, siguiente palabra. ¿Y qué tal húmedo? ¿Dijiste esta palabra antes? Ah, húmedo. Esta es una palabra importante. Húmedo significa que el aire tiene mucha agua en él. El aire se siente mojado y pesado. Entonces no está lloviendo, pero el aire se siente mojado. Sí. En un día húmedo, podrías sudar más. Tu piel se siente pegajosa. A menudo se siente más caluroso de lo que realmente es debido a la humedad. No me gustan los días húmedos. Prefiero el aire seco. El aire seco se siente más cómodo. Mucha gente está de acuerdo contigo. Entonces, puedes decir,
¿Hoy hace tanto calor y está tan húmedo? ¿O la humedad está muy alta hoy? Me acordaré de eso. Hablemos del tiempo frío. Tenemos la palabra fresquito. Sí, fresquito. ¿Qué significa fresquito? ¿Es lo mismo que frío? Creo que fresquito es un poco frío. No hace mucho frío, pero no hace calor. Te sientes un poco frío, así que podrías querer una chaqueta ligera. Eso es exactamente correcto. Fresquito está entre fresco y frío. Es una palabra común. Puedes decir, la mañana está bastante fresquita, pero la tarde estará más cálida. Oh, hace un viento fresquito hoy. Perfecto. Ahora, una palabra más importante. Despejado. Despejado como agua despejada. Idea similar para el tiempo. Un cielo despejado significa que no hay nubes. El cielo está azul y vacío. Puedes ver el sol muy bien. Entonces, una noche despejada es buena para mirar las estrellas. Sí. Y un día despejado es bueno para hacer fotos. El opuesto de despejado es nublado o encapotado. Encapotado. Esa es una palabra nueva. Encapotado significa que el cielo está completamente cubierto de nubes. No puedes ver el sol. A menudo es gris. Es más que nublado. Está totalmente cubierto. Entonces, nublado puede significar algunas nubes, pero encapotado significa 100% nubes. Sí. Por ejemplo, el cielo estuvo encapotado todo el día, pero no llovió. Esto es muy útil. Entonces repasemos nuestras palabras otra vez. Tenemos temperatura, previsión, llovizna, aguacero, brisa, húmedo, fresquito y despejado. Y encapotado. Esas son 9 palabras. Aprendiste mucho hoy, Emilio. Creo que nuestros oyentes también aprendieron mucho. Intentemos usarlas todas en una pequeña historia. Vale, tú empiezas. Vale. Ayer miré la previsión del tiempo. La temperatura era de 10 grados, así que sabía que haría fresquito. Por la mañana, el cielo estaba despejado y bonito. Muy bien. Pero por la tarde, el cielo se encapotó. Entonces empezó a lloviznar. No tenía paraguas, pero solo era llovizna. Entonces la llovizna paró y empezó una brisa fresca agradable. Fue perfecto. Pero mi amigo en otra ciudad dijo que tuvieron un aguacero y su tiempo siempre es muy húmedo. Lo hicimos. Usamos todas las palabras. Esa fue una práctica excelente. Lo fue. Todos. Estas palabras son muy comunes. Intentad usar una o dos de ellas esta semana. Bueno, Emilio, hemos hablado durante mucho tiempo hoy. Mi voz está un poco cansada. Mi voz también está cansada, pero fue una buena conversación. Creo que cubrimos tantas cosas sobre el tiempo. De verdad que sí. Tomemos un momento para resumir lo que practicamos hoy. Es bueno repasar. Vale, hagámoslo. Primero, aprendimos cómo describir el tiempo con palabras simples. Usamos soleado, lluvioso, ventoso, nevado, nublado y con niebla. Así es. Esos son los adjetivos básicos. Podemos decir hace sol o es un día soleado. Y luego hablamos de la temperatura. Aprendimos calor, cálido, fresco y frío. Sí. Entonces puedes decir es un día cálido y soleado o es una noche fría y lluviosa. También aprendimos cómo hacer preguntas. La pregunta más importante es ¿qué tiempo hace? ¿Y qué tiempo hace hoy? ¿Y qué tiempo hará mañana? Y la respuesta es ¿hace sol o creo que hará frío? Luego tuvimos un gran repaso de vocabulario. Aprendimos algunas palabras nuevas muy útiles. ¿Puedes recordar algunas de ellas, Emilio? Lo intentaré. Tuvimos temperatura. Eso es cuánto calor o frío hace. Bien. Tuvimos previsión. Esa es la predicción para el tiempo futuro. Sí, siempre mira la previsión. Tuvimos llovizna para lluvia muy ligera y aguacero para lluvia muy fuerte. Muy bien. ¿Recordaste los opuestos? Tuvimos brisa para un viento suave, agradable y húmedo, para cuando el aire se siente mojado y pegajoso. Perfecto. Tuvimos fresquito para tiempo que es un poco frío, y despejado para un cielo sin nubes. Y una más.
¿Qué tal un cielo completamente gris? Oh, encapotado. Eso es cuando el cielo está 100% cubierto de nubes. Excelente memoria, Emilio. Estoy impresionada. Gracias. Estaba prestando atención. Entonces, aprendimos muchas palabras y cómo usarlas en conversaciones. También hablamos de nuestras estaciones favoritas y qué hacemos en diferentes tipos de tiempo. Sí, como beber chocolate caliente en un día frío o ir a la piscina en un día caluroso. Y hasta practicamos unos diálogos cortos como vecinos hablando del tiempo. Eso fue divertido. Creo que lo más importante es que hablar del tiempo es fácil y amistoso. Es una forma de ser social. ¿Lo es? Es una forma de empezar una conversación con cualquiera. Entonces, esperamos que os sintáis más seguros ahora. Sí, por favor, no seáis tímidos. Intentad usar estas palabras. Y ahora es el momento de nuestra parte favorita del vídeo. La pregunta del día. Sí. La pregunta de hoy es sobre vosotros y vuestras opiniones. La pregunta es, ¿cuál es tu tipo de tiempo favorito y por qué? Entonces, ¿qué te gusta? ¿Te gusta el tiempo soleado como Emilio? ¿O te gusta el tiempo lluvioso como a Sara? ¿O quizás te gusta el tiempo nevado? Cuéntanos exactamente cuál es tu tiempo favorito. Y lo más importante, cuéntanos por qué. ¿Por qué te gusta? Por ejemplo, puedes escribir, mi tiempo favorito es soleado y cálido. ¿Por qué? Porque puedo ir a la playa y nadar en el mar. O mi tiempo favorito es frío y nevado. ¿Por qué? Porque puedo hacer un muñeco de nieve con mi familia. O mi tiempo favorito es lluvioso. ¿Por qué? Porque me encanta el sonido de la lluvia y puedo leer mi libro dentro. No hay respuestas incorrectas. Todos somos diferentes y nos gustan cosas diferentes. Por favor, cuéntanos tu respuesta en los comentarios debajo de este vídeo. Leemos cada comentario. ¿De verdad que sí? Nos encanta leer vuestros comentarios y veros practicando español. Nos hace muy felices. Y si tenéis un amigo que también está aprendiendo español, por favor, compartid este vídeo con él. Podéis practicar juntos. Esa es una idea maravillosa. Aprender con un amigo es más divertido. Además, si os gustó esta lección, por favor, hacednoslo saber dando like a este vídeo. Y suscribíos a nuestro canal, Español Talk, para más vídeos como este. Hacemos vídeos nuevos cada semana para ayudaros a practicar. Hablamos de muchos temas diferentes, como aficiones, comida, viajes y vida diaria. Así que suscribíos y pulsad el icono de la campana. Entonces recibiréis una notificación cuando tengamos un vídeo nuevo. Muchas gracias por pasar vuestro tiempo con nosotros hoy. Sois estudiantes estupendos. Seguid practicando cada día. Incluso 5 minutos al día es muy bueno. No os preocupéis por cometer errores. Los errores son como aprendemos. Sed valientes e intentad hablar español cuando podáis. Creemos en vosotros. Os veremos otra vez la próxima vez para otra charla en español. Hasta entonces, que tengáis un día maravilloso, una semana maravillosa y esperamos que tengáis buen tiempo. Adiós. Hasta luego.